Ok chicos, bueno, ahora sí, bienvenidos y vamos a iniciar. Como, bueno, ya es costumbre, siempre iniciamos eh, mirando, observando un poco de las noticias que vamos a tener para la semana. Bueno, ya hoy es martes por la noche, en realidad para lo que queda del resto de semana. Así que siempre me gusta filtrar para los nuevos. Esta es una página de donde tienes muchas opciones para todo lo que es tu trading, myfxbook.com. Una de esas opciones es el calendario económico, como lo pueden ver aquí. Te va a mostrar todas las noticias que se van a generar durante la semana, ¿ok? Y también te va a mostrar proyecciones o datos que han surgido de esas noticias en emisiones anteriores, ¿ok? Hay noticias que se generan cada semana, cada 2 semanas, cada mes, cada trimestre. Entonces, a medida de que se van generando esas noticias, uno puede elegir qué tipo de noticias quieres ver, acerca de qué países, el impacto que tenga cada una de ellas. Entonces nosotros lo que hacemos es que filtramos por las que tengan mayor impacto en el mercado, ¿ok? Entonces, para el día de mañana podemos ver que tenemos noticias para el dólar estadounidense. Creo que la noticia más importante del día de mañana, a pesar de que todas son de alto impacto, va a ser la reunión de la FED, donde van a estar revelando los datos de las tasas de intereses del último mes. El dato anterior fue 0,25% y de hecho el dato que los analistas esperan es que se mantenga, que ese número se sostenga, 0,25%. Creo que ahí es donde puede estar el mayor movimiento del día de mañana para la divisa del dólar, porque como ustedes saben o de pronto han visto en las noticias, en el último mes han aumentado considerablemente los casos de COVID en Estados Unidos nuevamente, han hecho que muchas ciudades tengan que nuevamente volver a cuarentena, cerrar muchos comercios y obviamente eso se siente en el impacto económico del país. Así que si el dato del día de mañana es menor a 0,25%, quizás veamos un movimiento bajista para el dólar estadounidense con bastante fuerza, ¿ok? Para el día jueves vamos a tener noticias sobre todo para la zona europea, Alemania, Italia, las tasas de desempleo y el índice de consumidor, el precio del índice de precio del consumidor, perdón. Para Alemania, que también es un índice muy de alto impacto para ese país y obviamente sabemos lo que es ese país para la zona europea. Así que se espera también movimiento para el euro el día jueves. También tenemos noticias de Estados Unidos, China y Australia, como podemos ver acá. También vamos a tener las noticias de Australia. Ustedes saben que casi siempre se dan en la zona o la sesión de Australia, que es la noche para Latinoamérica. Después de 7 de la noche más o menos, se empiezan a mover estos datos, ¿ok? Y para el día viernes vamos a cerrar con otra vez datos para la Unión Europea. Así que vamos a tener bastantes movimientos día jueves y día viernes para el euro. Como podemos ver, los datos anteriores eran menos 3,6, menos 3,1 y los datos esperados, aunque aparentemente se esperan que sean negativos aún, se espera que sean mucho peor que los datos que han venido surgiendo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este tipo de cosas pasa y sabemos que la zona europea, gran parte de ella ya había superado el tema de la pandemia en gran medida, y algunos de estos países, sobre todo casos como España, han vuelto a recaer y de una manera bastante fuerte. Así que esto puede causar un impacto en estos datos. ¿Ok?
También la semana pasada tuvieron los mandatarios de estos países que conforman la Unión Europea, tuvieron una reunión para formar un fondo de ayuda para los países que más sufrieron el tema de la pandemia, sobre todo la parte económica, obviamente, sector salud. Y de allí, pues hemos visto que el euro salió bastante favorecido, así que esto también podría ser un dato de relevancia para el euro. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, lo que veo es que pares, obviamente, los pares mayores que están cruzados con el dólar van a tener bastante movimiento, el euro sobre todo, el dólar australiano y los cruces entre ellos, ¿ok? Euro AUD, euro dólar, algo de eso vamos a tener también para la zona asiática, pues probablemente pues también veamos movimientos en el yen. ¿Ok? Entonces quiero como que nos enfoquemos un poco más en eso. Ustedes saben que cuando yo hago el filtro de estas noticias es precisamente para hacer o utilizarlo como una confluencia a la hora de elegir los pares que quiero vigilar durante la semana. ¿Por qué? Porque las noticias siempre son un motor o un impulso a los movimientos en las gráficas, ¿ok? Realmente las gráficas pues se mueven, terminan moviéndose debido a el comportamiento económico y esto obviamente se ve reflejado a través de las noticias. Así que lo que te garantiza eh, tradear u operar en pares donde sus divisas van a tener noticias de alto impacto, lo que te garantiza es movimiento, ¿ok? Y nosotros como traders, lo que hace que nosotros ganemos dinero es el movimiento del mercado. Pocas veces vamos a poder generar buenas operaciones si el mercado se mantiene consolidado. Entonces, lo que nosotros siempre tratamos de buscar son mercados donde se generen movimientos, impulsos, ¿ok? Todo esto pues lo aclaro para sobre todo las personas nuevas que vayan adaptándose y conociendo un poco de cuál es la metodología, ¿ok? Entonces ahora sí pasamos a las gráficas y en las gráficas quiero que empecemos a revisar lo que será el índice del dólar estadounidense, ¿ok? Ustedes saben que el dólar estadounidense es la divisa más fuerte. Aparte, los pares mayores todos están cruzados con el dólar estadounidense, así que todo lo que pase en esta divisa se va a ver con un gran impacto en todo el mercado de Forex, ¿ok? Sobre todo. Antes de arrancar, quiero, o sea, los pares que voy a analizar son los que dije, sobre todo al principio, los que dije del calendario económico, ¿ok? Euro dólar, AUD USD, dólar yen, podríamos mirar euro AUD. Quiero que empecemos por esos cuatro y puede ser libra, libra dólar, ¿ok? Euro dólar, dólar yen, libra dólar, AUD USD y euro AUD. Okay, quiero hacer el análisis de estos cinco. Si ustedes quieren que miremos algún par en específico, escríbanlo en el chat ahora y cuando terminemos el análisis de estos cuatro, pues procedemos a analizar los que estén ahí en el chat, ¿ok? Así que pueden ir escribiéndolo desde ahora. Bien, vamos a índice del dólar estadounidense y vamos a un time frame semanal. Como podemos ver, el dólar pues ha sufrido una caída bastante importante las últimas semanas. Como lo habíamos pronosticado acá, había un posible rechazo en esta zona que se generó durante la segunda semana de junio y la tercera semana de junio, pero obviamente la presión bajista y todo lo que ya hemos comentado en los análisis pasados acerca del dólar hizo que empezara a caer y a partir de la semana anterior pues ya tuvo una caída bastante fuerte. El inicio de esta semana también ha sido bajista y nosotros acá encontramos una zona entre el 93.72 y el 93.17, 93.20 aproximadamente,
como una zona de posible rechazo también. ¿Ok? El precio ahorita se encuentra ahí. Es probable que esta semana, si todo continúa como lo vimos también en los posibles datos de las noticias, termine siendo bajista y termine cerrando en esta zona. Para la semana siguiente, recuerden que esta semana cierra julio, así que también tendríamos que revisar el time frame mensual. Vean cómo es una vela bajista con muchísima fuerza a comparación de los últimos meses, diría yo, de todo el año incluso. Es la vela donde mayor movimiento hubo, o sea, mayor desplazamiento, a pesar de esta vela de marzo, que fue cuando se generó, digamos, el mayor impacto por todo lo que fue la pandemia a nivel mundial. Eh, entonces, a pesar de estos movimientos, fíjense que el cuerpo pues fue bastante pequeño. Esto lo que nos indica es que hubo mucha volatilidad, pero a la larga el precio terminó cerrando muy cerca de donde abrió. Y, eh, okay. Y lo que les decía, probablemente el precio pueda terminar cerrando cercano a esta zona. ¿Okay? Entonces lo que nos esperaría es que esta semana sea una semana también bajista para el dólar, como lo viene siendo hasta ahora. ¿Okay? Tenemos ahora en el time frame diario una primera vela con cuerpo alcista, a pesar de que no tenga gran fuerza o gran volumen. ¿Sí? Fíjense cómo el precio aquí tuvo un gran impulso, pero también a la vez tuvo un gran rechazo, dejando esta mecha en su parte superior, pero no pudiendo así cerrar por lo menos un 50% de esta vela. Así que esto lo que nos indica es que toda esta área todavía sigue teniendo un gran rechazo de volumen bajista. ¿Okay? Todavía podríamos ver impulsos bajistas acá en un time frame de diario. Y ahora en un time frame de 4 horas aquí podemos ver lo que les comentaba. ¿Okay? Todo esto es un área de gran rechazo. Y el precio, bueno, ahorita se encuentra consolidando, lo que me indica que el precio puede volver a caer. Hay que ver hasta dónde, si logra superar también este último soporte que creo acá, para terminar buscando llenar esta zona de, okay, esta zona del 93.20. Y a partir de aquí, lo que yo esperaría es que el precio del dólar obviamente pues tenga alguna reacción al alza, alguna recuperación, debido a que obviamente toda esta caída ha afectado mucho la divisa. Sabemos que Estados Unidos es potencia y están muy preocupados, van a intentar hacer lo que sea por tratar de recuperar un poco su moneda. Así que es probable que a partir del próximo mes podamos ver alguna recuperación. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es muy probable que el dólar continúe con algo de consolidación o bajista, pasamos a la divisa, al par principal, que sería euro-dólar. Vamos a analizar igual en un time frame semanal. Fíjense cómo el precio pues terminó llegando hasta una de las zonas que habíamos marcado anteriormente, que era el 1.17800. Fíjense cómo llegó justo hasta ese punto y ha tenido una reacción. Aquí igual, para los que son primera vez que se conectan al análisis, siempre que analizamos el índice del dólar estadounidense y luego el euro dólar, siempre les mostramos que tienen una correlación negativa. Es decir, si en el índice del dólar se muestra una gráfica bajista, en el euro dólar casi siempre va a ser lo contrario. En este caso, alcista, ¿ok? Porque obviamente pues, su correlación es negativa, es contraria. Entonces vemos cómo tiene un gran impulso. Fíjense que lleva más o menos unas 6 semanas luego de esta pequeña consolidación. Lleva unas 6 semanas alcistas, no ha tenido ninguna recuperación. Entonces, esta es una buena zona como para pensar de que el precio puede tener un retroceso.
¿Ok? Fíjense que el índice del dólar está en una zona de posible retroceso también y el euro dólar también. Entonces, ahí tenemos alguna confluencia que nos podría dar una señal o un indicio de que el precio podría tratar de recuperar. ¿Ok? Posibles zonas de donde el precio puede ir a recuperar, y esto no estoy diciendo que pueda pasar esta semana, porque en realidad no sé qué tan probable sea de que el precio se devuelva toda esta cantidad y llegue hasta la siguiente zona, pero sí para la semana de agosto, como les comentaba, si el dólar estadounidense tiene una recuperación, pues obviamente en el euro dólar vamos a ver impulsos bajistas o retroceso en este caso, después de todo este impulso. Y obviamente pues la primera zona sería toda esta zona de mechas, ¿sí? Toda esta zona de mechas, que coincide también con el 1.15, que es un nivel clave para euro dólar, ¿ok? Estamos hablando de un área de operación de casi 200 pips, así que es un área bastante grande para operar este par, podríamos sacar buenos pips de ahí. A esto era lo que me refería, fíjense cómo el precio ha ido eh, con grandes impulsos, con muy pocos retrocesos, consolidaciones más que todo, y eh, sabemos que es muy complicado que los pares o las economías se mantengan siempre con un impulso de esta manera. Entonces, esto también nos da indicios de que el precio puede tratar otra vez de buscar un impulso y rechazar este nivel para caer fuertemente. Sin embargo, lo que siempre decimos es que la tendencia es tu amiga. Entonces, si tienes alguna opción de compra, siempre va a ser mucho más probable que eso suceda a la venta. Siempre es que ustedes vayan a operar en contra de la tendencia, tienen que ser muy cautelosos, tienen que cuidar mucho su gestión de riesgo, porque recuerden que lo ideal es siempre operar a favor de la tendencia. Entonces, si la tendencia es alcista en este par, pues va a ser mucho más probable o mucho más confiable siempre tratar de buscar una compra. Pero también es cierto que en algún momento, en algún punto, el precio se va a revertir. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que vemos acá? Una consolidación de 4 horas. Es lo que tengo marcado aquí. Lo podemos ver un poco más claro acá. Un time frame de 2 horas. ¿Ok? Esto es lo que veo acá. Una consolidación. Una consolidación que me muestra que el precio pues está rechazando lo que es el 1.17, toda esta zona de soporte que ustedes ven aquí. Fíjense las largas mechas que tiene y que me indica que puede volver a buscar esta zona, como habíamos dicho en el time frame anterior. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Y lo que yo veo que el precio podría tratar de buscar esta zona del 1.17800 nuevamente. Sí, mientras el precio se mantenga en este soporte, yo no operaría todavía al par, porque así como es probable que lo rechace, también podría suceder que rechace esta zona de resistencia y empiece a caer acá. ¿Ok? Entonces lo ideal es comprar luego del quiebre de esta zona de resistencia, ¿sí? Buscando como primer take profit del 1.17800 y a ver si el precio pues, continúa al alza o si definitivamente va a revertir en esta zona. Entonces, primera zona de take profit sería aquí, siempre esperando que quiebre la resistencia. Y para vender, que tendría que ser mucho más cauteloso todavía, no vendería este par a menos de que lo vea por debajo de esta zona, que es la zona del 1.17. ¿Okay? Hasta no ver un quiebre limpio debajo de este soporte, pues no tendría la confianza suficiente como para vender. ¿Ok? Y la zona obviamente que buscaría sería la zona del 1.15400 aproximadamente. ¿Ok?
también sería una muy buena caída. Vamos con dólar yen. Dólar yen en un time frame, borrar todo esto, un time frame semanal. Semana bajista anterior, impulsos bajistas en esta semana también. Así está el mercado ahora mismo. Y lo que vemos es que el precio aquí viene de quebrar, o está intentando quebrar, la zona de este último soporte, que tuvo un gran rechazo, luego acá otra vez creación de soporte, un rechazo un poco más pequeño, y en este punto estaría quebrando esta zona de soporte. Si logra quebrar esta zona de soporte, veríamos dólar yen con bastante fuerza bajista. Obviamente todo esto impulsado por la negatividad del dólar estadounidense. Como mencionamos, si el dólar tiene alguna recuperación, obviamente aquí lo vamos a ver bastante claro también. Esta es una zona de soporte bastante importante, el 104.600 aproximadamente para dólar yen. Fíjense cómo el precio cada vez que llegó aquí lo rechazó fuertemente. Incluso en el mayor impacto de la pandemia en este par, el precio, a pesar de que tuvo una gran caída, no logró cerrar por debajo de este soporte. Entonces, este es un nivel bastante fuerte para dólar yen. Entonces, podría caer un poco más, sí, y habría que ver cómo reacciona a partir de este punto de soporte. Okay. Aquí lo vemos un poco más claro en diario. Okay. Aquí lo vemos un poco más claro en diario. Ya se generó ese quiebre en el time frame diario. Y vemos que está a unos 40 pips de llegar al nivel que podría darse. Voy a quitar este. Para los que estaban atentos, que nosotros les enviamos un análisis al grupo de la academia de esta consolidación. Habíamos dicho que era muy probable que estábamos por aquí, que el precio volviera a testear esta resistencia y a partir de aquí buscara un rompimiento. Aquí se dio, pero bueno, si operamos, para los que operan bajo la estricta regla de que después de un quiebre hay un retest, pues no hubo entrada por lo menos en este time frame. ¿Okay? Nunca hubo un retest a esta zona. Pero bueno, fue una caída bastante fuerte. Es muy probable que continúe cayendo. Miren el tamaño de las velas, la formación de las velas bajistas. Indican que todavía hay bastante fuerza de los vendedores. Así que es muy probable que el precio llegue a esta zona. Yo, pues particularmente esperaría que el precio llegue a esa zona y a partir de aquí sí tratar de buscar alguna configuración para el alza, o si definitivamente pues vamos a ver una gran caída del dólar estadounidense, entonces este nivel debería quebrarse y continuar. Ya haría mínimos anuales, entonces estaríamos operando sobre una zona un poco desconocida. Así que dólar yen, pues por ahora paciencia también. Libra dólar alcista, las libras están bastante fuertes. Aquí podemos ver. Y esto teníamos un análisis algo así, donde estamos viendo que el precio
bueno, no hizo el tercer toque acá, que era lo que esperábamos en la segunda semana de julio, que esperábamos un retroceso como para buscar un mejor precio de compra. No se dio, sino que continuó fuertemente al alza. Ya cerró por encima tanto del nivel de resistencia como de de la posible línea de tendencia, que al final no fue tampoco. Y esta semana pues ha sido alcista también, como lo vemos acá. Time frame diario, estructura alcista muy clara. Quiebre, ya se hizo un quiebre bastante limpio de esta última zona de resistencia, este último alto más alto en la estructura. Eh, si buscamos un retroceso en las libras, por lo menos yo esperaría que una vela diaria cerrara como vela bajista para poder considerar de tratar de buscar una venta en time frame menores. Mientras tanto, yo seguiría buscando compras porque recuerden que las libras son bastante volátiles, es decir, se mueven bastante fuerte. Miren el tamaño de sus velas y mueven muchísimos pips. ¿Cómo podríamos buscarlo? Pues en time frame menores el precio tiende, fíjense aquí, tiende a consolidar. De pronto no ha hecho un retroceso muy fuerte, pero siempre tiende a consolidar. En este caso, pues nos dio unas grandes oportunidades acá de compra, testeando el área que antes fue resistencia, ahora como soporte, ¿sí? Quiebre, pullback y dándonos unas buenas oportunidades de compra acá. Y en este caso, luego de esta consolidación, rompimiento el día de hoy y pues probablemente tengamos algún retroceso acá. Si el precio, después de este retroceso que podríamos buscar incluso en una hora, se ve un poco más claro, si el precio, ahí está, y esto, eh, me hace alguna configuración, algún setup alcista en esta zona, pues yo estaría buscando una compra en libra dólar, ¿sí? Entonces, digamos que hasta ahora lo que hemos visto, este sería como el primer par donde voy a estar un poco más pendiente, voy a estar más concentrado, esperando si el precio nos da alguna oportunidad de compra cercano a esta zona de resistencia, ¿ok? Por ahora ha sido consolidación. Ustedes saben que en las horas de la tarde y la sesión de Asia un poco también, las libras consolidan. Ok, y vamos, claro, exacto, la zona del 1.29, tal cual, como dicen acá. Ahí está. Y vamos con AUD-USD, el AUSI, que en el AUSI estuve viendo que hay una posible entrada u operación. Bueno, alcista también, totalmente alcista, como habíamos mencionado en los análisis anteriores, que el dólar australiano se iba a ver bastante beneficiado por todo lo que sucedió económicamente. Y bueno, continúa su rally alcista. Fíjense que este par, desde que ocurrió en marzo el tema de la pandemia, pues prácticamente no ha tenido un retroceso, a diferencia de otros pares que de pronto consolidaron un poco más, dieron impulsos alcistas y recuperaron, pues este par ha ido completamente al alza, incluso se recuperó mucho más de lo que venía, los precios que venía trabajando a principio de año. Si ustedes se dan cuenta, el precio abrió cercano al 0.69500 cuando empezó el 2020, incluso ya llegamos casi al 0.72, o sea, estamos por encima de estos máximos. Entonces, esto indica la fuerza que ha tenido el dólar australiano y que probablemente pues continúe mucho más al alza, ¿ok? Entonces, a nivel diario, en un time frame diario, sí esperaríamos que el precio pues nos dé alguna otra oportunidad
¿sí? Como lo dio en este punto, como lo dio en estos puntos. Por ahora, luego de estos grandes impulsos alcistas que ha tenido, el precio se encuentra en esta zona entre el 0.72 y 0.71500, que es una zona que antes él la ha utilizado como resistencia. Fíjense, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. ¿Ok? Desde el 2019. Entonces, es una zona donde probablemente el precio encuentre cierta dificultad para, para superar. Incluso ya acá lo había intentado, el 22 de julio, intentó, luego termina rechazando y acá pues tiene un pequeño retroceso, impulso nuevamente hasta esta zona y el día de hoy cerró como una vela doji. Actualmente pues se encuentra todavía testeando allí. Aquí es donde viene lo que probablemente puede ser una oportunidad. El primer impulso que hablamos ahorita del 22 de julio, pues nos dejó esta zona de resistencia. Ahorita el precio se encuentra nuevamente allí, ya intentó el día 27 llegar hasta acá, rechazó y ahorita está justo en esa zona. Entonces esto técnicamente lo que podría hacer es un doble techo, ¿sí? Podríamos tener un doble techo y podríamos tener algún retroceso, ¿okay? Algún impulso bajista que pueda hacer que el precio llegue hasta incluso 0.70, ¿sí? Hasta toda esta zona, que fue, digamos, la zona con mayor volumen de operaciones que todavía no ha testeado, ¿ok? Si el precio pues da este retroceso hasta acá y empieza a impulsarse desde aquí, ahí sí creo que podría tomar la fuerza suficiente como para superar esta zona. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también la última vela que se está formando en 4 horas, correcto. Sí, exacto. Esto es posibilidades todavía. También recuerden que el mercado a veces no es tan sencillo. Aquí lo vemos muy fácil, ¿ok? Una resistencia, área de resistencia, está llegando justo aquí y entonces lo ideal es que haga el doble techo y caiga, ¿ok? Y puede que lo haga, pero no lo va a dejar tan fácil, ¿ok? ¿A qué me refiero? A que el precio puede que tenga algunos mechazos, algunos impulsos que lleguen hasta el 0.72 y caiga rápidamente, ¿ok? ¿Qué es lo que indica o qué es lo que hace con ese movimiento? Lo que va a hacer es tratar de sacar a todas estas personas que de pronto están entrando ya anticipadamente en venta, ¿sí? Entonces empieza a sacar todos los stops de operaciones que están acá. Incluso también podría estar activando todas las operaciones pendientes que están cercanas al 0.72, porque como les mostré anteriormente, es una zona que antiguamente se ha utilizado con mucho volumen de transacciones aquí. Es decir, aquí hay mucha presión de venta. ¿Ok? Entonces es probable que ese precio que esa caída se dé, pero no sería tan sencilla. Entonces hay que estar muy pendiente a la estructura. Podríamos incluso ver timeframes de 1 hora. ¿Ok? Vemos que en timeframe de 1 hora la estructura sigue siendo alcista. Último soporte importante. Mientras el precio siga alcista, yo podría seguir comprando, ¿ok? Incluso yo podría seguir comprando. Lo que sucede es que en este punto no sería el ideal para comprar